Y un día después de que la OEA no aprobara el llamado de Colombia para una reunión de cancilleres sobre crisis humanitaria en la frontera con Venezuela, NTN 24 conversa con el embajador de México ante el organismo, Emilio Rabasa Gamboa. El diplomático intervino al final de la sesión de este lunes. Tras conocerse el resultado, pidió que se reconsiderara la oferta de la delegación de Panamá de ser mediador en este conflicto. A esta hora vamos a establecer contacto con Diana Castañeda, quien se encuentra en la sede de la OEA en Washington, con el análisis posterior a esta sesión especial del Consejo Permanente de la OEA. Diana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Así es, a Colombia le faltó tan solo un voto para poder convocar a esta consulta de cancilleres, pero precisamente para hablar de este resultado me acompaña ahora el embajador de México ante este organismo. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos y comienzo por preguntarle su opinión. Usted fue uno de los países que respaldó en 2 oportunidades esta convocatoria de cancilleres a favor de Colombia. En efecto, y la respaldé por 2 motivos. En primer lugar, porque creo que nos parecía muy atendible la solicitud hecha por Colombia para que se ventile en la OEA un problema de dimensión humanitaria, como lo planteó en su intervención el embajador Andrés González. Pero además, porque cuando se plantean la ubicación de los problemas entre 2 o más países, por lo menos en los 2 últimos años que he estado aquí, hay esta tendencia a decir, sí, pero no en la OEA, sino en un organismo más regional, en este caso UNASUR. Pues no deben ser excluyentes, deben poderse plantear en uno y en el otro, porque con esa lógica del regionalismo excesivo, entonces también un problema centroamericano nada más en SICA y un problema caribeño nada más en CARICOM. Y entonces, ¿dónde queda la OEA? En un momento en que todos estamos por una nueva visión estratégica, fortaleciendo a la organización, precisamente para hacerla más presente en el hemisferio. Entonces sí me parece que tratar de excluirla en aras de otros mecanismos existentes es un contrasentido a todo este esfuerzo que todos los países estamos haciendo por modernizarla, por actualizarla, por ponerla a tono con las necesidades de nuestras sociedades en el siglo XXI. Por esos 2 motivos apoyamos la propuesta de Colombia. Embajador, 11 abstenciones, la mayoría de estos países del Caribe. ¿Usted considera que el tema de la influencia del petróleo de Venezuela influyó en esta decisión? ¿Considera que, por ejemplo, Venezuela quedó jugando de local al solo llevar esta discusión a UNASUR? No, mire, ahí ya empezaríamos a entrar un poco al terreno de la especulación. Yo no tengo, sinceramente, información en el sentido de que Venezuela hubiese operado a través de Petrocaribe para influir en los países caribeños, además de que hubo países caribeños, como fue el caso de Jamaica, por ejemplo, como fue el caso de Santa Lucía, por ejemplo, como fue el caso de Barbados, que votaron a favor de la propuesta colombiana. Lo que yo creo que aquí sucedió es que seguimos todavía con esta discusión de un organismo excluyente de otros, y yo creo que debe superarse con una idea de que no deben ser mutuamente excluyentes, deben ser complementarios. Incluso la propia Colombia lo planteó en ambos organismos, planteó OEA y planteó UNASUR. A lo que no puedo yo estar de acuerdo es a que se excluya a la OEA en aras de otros mecanismos, además de otros mecanismos en donde mi país no está representado. Embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y ahora veamos en el siguiente informe más detalles de lo que fue esta discusión al interior de la OEA. Ante la plenaria de la OEA, el gobierno colombiano, en voz del embajador Andrés González, denunció las violaciones a los derechos humanos en la frontera colombo-venezolana. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos. González negó las acusaciones que señalan a los deportados como criminales. No menos de 1088
Más de 244 niños y niñas, no paramilitares, niños y niñas. Y condenó la violencia con la que las autoridades venezolanas han actuado en los últimos días. Allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar a las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas, por Dios, para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional y a la Asamblea de la OEA. ¿Podrá la Organización de Estados Americanos mantenerse al margen o distante de una situación como esta? No lo creo, no lo creemos los colombianos. Desde el punto de vista ético, cada quien ha de consultar su conciencia y decirle a nuestra América cuál es su actitud frente a esta problemática de los derechos humanos. La respuesta venezolana llegó minutos después. Roy Chatterton, sin mencionar el drama humanitario desatado por órdenes de las autoridades venezolanas, se limitó a acusar al gobierno colombiano de utilizar la coyuntura con fines políticos. Pero pensando en que dentro de mes y medio habrá elecciones generales en Colombia para elegir a autoridades locales y regionales, y vistas las buenísimas perspectivas que tiene el partido del presidente Juan Manuel Santos de obtener la victoria, tenemos la impresión de que esta reunión aquí puede contribuir a avivar algunos sentimientos. El embajador venezolano ante la OEA desestimó las imágenes y testimonios que han recogido por más de 12 días los medios de comunicación colombianos. Me permito recomendar a los señores diplomáticos acreditados ante la OEA, queridos colegas, así como a los pueblos de las Américas, tomar con mucha desconfianza y escepticismo las denuncias más dramáticas provenientes de la parte oficial y los medios de Colombia. El diplomático venezolano desconoció a la OEA como mediador válido en esta crisis y afirmó que los diálogos binacionales son la vía para alcanzar una solución. En lugar de producir avances en una relación bilateral donde nadie se cree más vivo que el otro, acudimos a este foro regional y armamos nuevamente un circo mediático. Posición que compartieron los representantes de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI, quienes apoyaron conjuntamente a que sea la UNASUR el espacio donde se encuentre una solución a la crisis fronteriza. Finalmente, con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia, la OEA no aprobó llamar a consultas a los cancilleres para analizar el conflicto fronterizo con Venezuela. Bien, ahora la discusión se dará al interior de UNASUR para tratar de buscar una salida a este conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Esta es la información que por el momento se genera desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias.